Bien, ¿cómo estamos? Muchas gracias una vez más por estar ahí. Hoy vamos a hablar de entrenamiento en montaña. Fijaros, algunos de vuestros comentarios cuando introduzco el modelo de entrenamiento, el modelo en tres zonas, pues muchos de vosotros decís, sí, bueno, pero en montaña es es muy difícil, regular esos ritmos en función de la zona de entrenamiento. Bueno, pues hoy vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo práctico de dos entrenamientos, un entrenamiento en zona uno, otro entrenamiento en zona 2 y finalmente vamos a ver los datos de una competición de 1 kilómetro vertical. Además, bueno, pues de un atleta que en el año 2023 fue campeón de España de Copa de España, fue campeón de Copa de España del kilómetro vertical. Vamos a ver sus datos. Entonces, primero vamos a revisar un poco conceptos, concepto muy importante, revisar conceptos de lo que es el modelo en tres zonas, del por qué utilizar el modelo en tres zonas, de cuáles son las bases científicas y metabólicas de este modelo en tres zonas, y a partir de ahí vamos al ejemplo práctico para aquellos de vosotros que practiquéis montaña, pues lo podáis poner en marcha. Entonces, bueno, pues ya que me lo habéis pedido, aquí lo tenéis. Entonces, comparto con vosotros, voy a compartir algunas diapositivas de algunas presentaciones que he hecho últimamente, y así, bueno, pues vosotros también recibís información de ello. Entonces, vamos allá. Bien, bueno, primero, aquí en esta diapositiva es repasar conceptos. El concepto de, primero, modelo en tres zonas, es decir, son tres vías metabólicas, zona uno, vías mitocondriales, en donde se utilizan fundamentalmente grasas, zona 2, vía mitocondrial, también glucólisis, en donde hay una generación de lactato, se genera lactato, pero un nivel de lactato, si vemos aquí la curva de lactato, bueno, perdonad, esto sería la intensidad en el eje X, los niveles de lactato en el eje Y, e incluso aquí podríamos poner también el pulso al otro lado del eje Y, en donde los niveles de lactato aumentan, como todos sabemos, de forma exponencial con la intensidad, el pulso aumenta no siempre, pero aproximadamente más de forma lineal, y a partir de aquí estabilizamos las tres zonas de entrenamiento, en donde esas tres zonas se corresponden con las tres vías metabólicas, que incluso yo incluiría una cuarta vía, como hemos dicho en otros vídeos. Entonces tenemos la vía metabólica de grasas, vías metabólicas de glúcidos, glucosa, carbohidratos, a través de la glucólisis, pero en donde se genera un lactato que es muy importante para poder ser utilizado por la mitocondria dentro de la célula muscular, tal y como pongo aquí, ya demostró George Brooks, como el lactato, el fulcro del metabolismo. Es una investigación o un artículo, bueno, pues yo creo que es de referencia para vías metabólicas en el entrenamiento, porque magistralmente nos demuestra cómo el lactato puede ser utilizado por la mitocondria a pesar de tener o llevar una intensidad alta. Y finalmente, bueno, pues una tercera vía metabólica asociada ya no solo al lactato, a la glucólisis, sino también a la fosfocreatina, pero bueno, pues esta vía metabólica está asociada al sprint, escasos segundos, en donde tampoco es de vital importancia, no es crítico en deportes de resistencia. Pero sí tendríamos estas otras tres vías, bueno, tres zonas metabólicas, mitocondria, grasas, glucólisis, en donde también se incorpora a través de la mitocondria gracias a la reutilización del lactato como fuente energética. Y la clave está, aquí la clave está realmente en trabajar esta transición de zona 1 a zona 2 a través de la mitocondria glucólisis, generación de lactato, y para utilizar esta vía o esta capacidad que tiene la célula muscular de utilizar el lactato como fuente energética. Esto es brutal. Fijaros lo que estamos diciendo. Un metabolito que se genera a través del metabolismo se puede utilizar como vía, como fuente energética. Es brutal. Y además a través de la mitocondria de forma aeróbica. Pero esto no viene de base. Cuando digo que no viene de base es que hay que entrenarlo. Estas son las bases, estos son los conceptos que siempre tenemos que tener en mente. Es decir, independientemente de los ritmos y sobre todo en un vídeo como hoy en el que hablamos de entrenamiento de montaña, bueno, pues el ritmo, o como ocurre también en ciclismo, pues es muy relativo. Realmente ya no es tanto ese ritmo o ese indicador externo, sino sobre todo el indicador interno a través del pulso, que básicamente, digo el pulso porque los niveles de lactato pues es muy engorroso medirlo constantemente, el pulso es en tiempo real, y esto nos permite realmente establecer en qué
zona metabólica estamos fundamentalmente trabajando. De nuevo, esto no es blanco o negro, ¿eh? No es que estemos solo en grasas o carbohidratos o lactatos, sino que, bueno, es la capacidad que tiene la célula muscular de utilizar el lactato como fuente energética, ¿eh? O incluso glucosa o grasas de forma intercambiable. Esto es brutal y esto es lo que se conoce como lo que es la flexibilidad metabólica. Si vamos a la siguiente gráfica, bueno, básicamente tenemos lo mismo, grasas, carbohidratos, lactato. Aquí con esta nube represento la capacidad de la célula muscular para utilizar el lactato como fuente energética y la flexibilidad metabólica. Si vamos a Wikipedia, Wikipedia nos dice flexibilidad metabólica es la capacidad de alterar el metabolismo en respuesta al ejercicio o al combustible disponible. Fijaros, combustible disponible, capacidad de utilizar diferentes fuentes de energía en función de la demanda y sobre todo de la capacidad de la célula muscular. Esto hay que entrenarlo. Bien, ¿cómo lo entrenamos? Hemos puesto muchos ejemplos. Hay vídeos en el canal de ejemplos, pues entrenamiento de maratón, entrenamiento de 10 kilómetros. Hoy también hay algún entrenamiento de montaña, ¿eh? Hoy vamos a ver un ejemplo práctico de cómo, bueno, podemos ajustar estas tres zonas, ¿no? En muchos casos, lo que comentáis, bueno, pues es que esto en montaña es muy difícil. Bueno, difícil, sí, evidentemente es más complicado que en asfalto, pero se puede hacer. Y vamos a ver hoy un ejemplo claro. Bien, vamos allá. Tenemos, fijaros, vamos a ponerlo esto en grande, ¿eh? Ejemplo de entrenamiento en zona uno, es decir, cómo realizamos un entrenamiento en zona uno, en entrenamiento de montaña. Insisto, muchos de vosotros decís, eso no es posible porque tiene subidas, bajadas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bien, fijaros, es un entrenamiento de 38 kilómetros, 4 horas y media de duración, ¿eh? Ritmo medio, bueno, pues el ritmo, como ya sabéis, es irrelevante en montaña. Los datos. Tenemos, fijaros, como hemos dicho, bueno, prácticamente 2.000 metros de ascenso, otros 2.000 de descenso, eh, en donde, bueno, pues básicamente aquí, bueno, pues los datos básicamente he puesto esto para que veáis, bueno, el desnivel acumulado, ¿no? Para que veáis frecuencias cardíacas, máxima, media y lo que es aquí interesante es ver las zonas. Zonas, si tenemos nuestras tres zonas de entrenamiento, bueno, pues fijaros, este entrenamiento ha sido realizado un 97% en zona uno, que es el objetivo. Solo un 2% en zona de umbral y un 0% en V2 más, es decir, en zona 3. Básicamente de las tres zonas, un 97%, es decir, 4 horas 15 minutos de las 4 horas 37 se han realizado en zona uno. Es el objetivo del entrenamiento. Bueno, pues para aquellos de vosotros que penséis que es complicado entrenar solo en zona uno en un entrenamiento de montaña, aquí tenéis un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo de 4 horas y media. Bien, a partir de aquí vamos a ver otro entrenamiento, ¿eh? En zona 2. Recordad, el entrenamiento en zona 2 es importante para mejorar ese umbral. En zona uno es fundamental, para trabajar la mitocondria, para, bueno, pues generar nuevas mitocondrias, la actividad mitocondrial, acostumbrar a la célula muscular en trabajar en esa zona de ritmo bajo, a baja intensidad, pero la zona 2 es también muy importante, es fundamental para acostumbrar a la célula muscular a utilizar el lactato como fuente energética y a adaptar a la célula muscular hacia esa flexibilidad metabólica gracias a la capacidad que tiene la célula muscular de utilizar el lactato que se está generando como fuente energética. Pero ojo, eso solo ocurre si los niveles de lactato no se disparan, porque si se disparan y ya entramos en zona 3, ahí ya la adaptación no es tan óptima. Bien, entonces, a partir de ahí, entrenamiento. Bueno, pues tenemos los datos. Es un entrenamiento de hora y media, claro, no es un entrenamiento umbral, no es un entrenamiento de 4 horas, es un entrenamiento de 1 hora y media, no es una competición, pero en donde, bueno, pues tenemos que buscar también, pues, bueno, pues fijaros aquí, 520 metros de ascenso, 500 metros de descenso, como desnivel acumulado. El punto más alto, 1329, punto más bajo, 886. Y a partir de aquí, bueno, ritmo medio, 459. Claro, recordad que estamos hablando de un atleta
En concreto, este atleta, bueno, pues ha sido campeón de Copa de España de kilómetro vertical, es decir, no es cualquier atleta, ¿eh? Pero bueno, pero esto se puede extrapolar a, a cualquiera de vosotros simplemente ajustando el pulso. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos como es un entrenamiento en donde el 21%, es decir, esta fase, si vemos aquí frecuencia cardíaca, el 21%, la fase media del entrenamiento se ha realizado a zona de umbral. De manera que este corredor lo que ha hecho es, dentro de esta hora y media, ha trabajado perdón, dentro del 100% de la hora y media, ha trabajado el 20%, el 21% a esta zona de umbral. Vemos como aquí, bueno, pues color fundamentalmente amarillo, zona umbral, y vemos como el pulso aquí aumenta para luego bajar cuando ya estamos fuera de umbral. Es decir, básicamente hay un calentamiento, aquí hay, bueno, pues una zona de umbral y una vuelta a la calma. Claro, es un entrenamiento de hora y media. Es un ejemplo de un entrenamiento umbral en montaña. Bueno, podríamos hacer perfectamente esto en lugar de simplemente un umbral, podríamos hacer aquí una recuperación, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos y de nuevo otro espacio de umbral. Podríamos hacer. Bien, podríamos poner otro ejemplo, como puede ser un 4 por 1 kilómetro para generar ese lactato y después un ritmo, por ejemplo, pues de 20 minutos o de 15 minutos para mantener ese ritmo de umbral y acostumbrar a la célula muscular a utilizar este lactato como fuente energética. Pero bueno, en definitiva aquí tenéis un ejemplo de que en montaña se puede hacer. Y finalmente, bueno, pues un ejemplo de datos de competición. Es una competición Copa de España, kilómetro vertical, datos, bueno, 2 horas y media de duración. Bien, aquí, bueno, pues vemos 1600 de ascenso, descenso, punto más alto 1177, punto más bajo 515, como desnivel acumulado. Tenemos aquí los datos y a partir de aquí, bueno, pues, ¿qué ocurre en competición? Es decir, estamos hablando de un atleta de nivel, un atleta de nivel en donde nivel Copa de España, kilómetro vertical, campeón de Copa de España, kilómetro vertical, siempre está ahí entre los top 5. ¿Qué porcentaje? Esto es muy relevante, ¿eh? ¿Qué porcentaje en una competición hay en zona uno, en zona 2 y en zona 3? Y aquí tenemos los datos, fijaros, a nivel de umbral está en un 57%, aeróbico zona 1 18 y zona anaeróbica un 24. Aquí una vez más ponemos de relevancia la importancia que tiene el trabajo de umbral, porque más de la mitad del tiempo está en zona de umbral láctica. Es decir, vemos aquí todas las zonas amarillas, ¿no?, que corresponde al umbral. Bueno, es fundamental. Una vez más, estos datos demuestran que es muy importante trabajar el ritmo de umbral. Son datos muy significativos, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado. Es un ejemplo, una vez más, de, bueno, un entrenamiento en zona uno, otro entrenamiento en zona 2 en montaña y datos de ritmo de competición. Como aquellos de vosotros que seguís mi canal, pues bueno, pues sabéis que reservo la zona 3 para la competición con simplemente muy pocas pinceladas en el entrenamiento, como ese caso que hemos puesto de un ejemplo que podría ser 4 por 1 kilómetro seguido de un ritmo de umbral o un ritmo de umbral seguido por 1 kilómetro en subida a un 4%, por ejemplo, para generar ese lactato suficientemente alto para entrar transitoriamente en zona 3, pero sin que se dispare esa zona 3, porque si no, ahí, si nos disparamos en los niveles de lactato, la célula muscular, la capacidad que tiene para adaptarse a ese nivel de lactato y utilizar ese lactato como fuente energética, pues no es tan óptima. Bueno, en definitiva, se trata de realmente ajustar la intensidad. No hablamos de ritmos, hablamos de zonas de entrenamiento ajustadas por pulso y a partir de ahí, bueno, pues buscar las zonas adecuadas y los entrenamientos adecuados para optimizar. Al final lo que nos interesa es esa flexibilidad metabólica que es lo que nos va a dar el rendimiento en deportes de resistencia. Bueno, espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería enormemente que dierais el like y que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.